Fuimos, gente. Bien, buenas noches con todos, colegas, amigos y Andrés. Estamos hoy en The Tonight Physical Show para hablar acerca del adulto mayor, cómo tratarlo, enfermedades, qué es el envejecimiento y demás. Andrés, ¿cómo has estado? ¿Qué te cuentas? Hola, gente, ¿cómo van? ¿Cómo están? Carlitos, buenas noches. Con todos, buenas noches y todas. Ya saben que para nosotros es un gusto estar aquí como todos los miércoles en The Tonight Physical Show. Hoy tenemos un tema bastante interesante, un conversatorio bastante interesante donde la idea es darles bastantes tips clínicos, que nos compartan también tips También. clínicos sobre toda esta cosa de el envejecimiento y la fisioterapia. O sea, esto del adulto mayor, qué es lo más recomendable, cómo lo hacemos mejor, cómo quedamos bien y, por supuesto, también reconocer qué hacemos mal. Correcto. Eso es todo. Así que, Carlitos, ¿qué tú crees? ¿Cómo vas? Todo bien. A ver, empecemos. Chicos, recuerden, manos arriba si es que alguien quiere hablar, no es un asalto. El chat está abierto también, si quieren comentar. Creo que todos, tal vez nuestros primeros pacientes fueron unos adultos mayores y creo que la gran mayoría, bien o mal, trabajamos en algún momento o tenemos una experiencia con un adulto mayor. Entonces, queremos que este conversatorio sea bastante dinámico. Si quieren compartir una experiencia, por favor, háganlo y vamos a empezar, ¿ok? Bien, entonces, primero, ¿qué es un adulto mayor? Para ser adulto mayor, creo que Así primero es. tienes que tener más de 65 años según la ley, pero realmente Según la ley ecuatoriana, ¿no? No sé si sí, o es a nivel internacional. Esta es mi primera duda. la verdad es que desconozco. Según la ley ecuatoriana, sé que son los 65 años. Pero no Ujú, sé ujú, en ujú, el ujú. tema de otras leyes, pues es una muy buena pregunta. Pero bueno, sabemos que la edad es un número, pero sabemos que a medida que vamos avanzando en el tiempo, comienza a haber un proceso que se llama envejecimiento, que todos, absolutamente todos, vamos a llegar a ese punto, ¿ok? Entonces creo que es importante primero hablar de qué es el envejecimiento. Así que, Andrés, ¿tú qué consideras que es el envejecimiento? Claro, a ver, esto es sumamente importante lo que dice justo Carlitos. Primero definir exactamente como qué es el envejecimiento y diferenciarlo del envejecimiento normal y el envejecimiento patológico, Correcto. que viste que la palabra envejecimiento siempre ha sido como una cosa que la asociamos mal, o sea, Ujú. esta persona ya está vieja porque así lo decimos, o ya es adulto mayor como ustedes quieran llamarlo, ya, que de hecho se debería llamar persona adulta o mayor. Ajá. Nosotros hablo del personal de salud en general, pensamos que es una persona ya frágil, enferma, que hay que tener ciertos cuidados, que no puede hacer ejercicio o que puede hacer cierto tipo de ejercicio. Y no lo diferenciamos del envejecimiento normal y el patológico. De hecho, hay muchísimas personas que a sus 60, 70 años hacen mucho más ejercicio y levantan mucho más peso que nosotros. Entonces, el Correcto. envejecimiento normal es aquel que básicamente hay una pérdida, ¿de acuerdo?, de las capacidades funcionales dentro de la normalidad. ¿Qué significa esto? Que no hace que tú básicamente te limites a hacer tus actividades de la vida diaria, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que te vas a mover menos rápido, normal, que vas a tener cierta pérdida de equilibrio, normal, que si en las imágenes te salen ciertas degeneraciones articulares, también es considerado normal, ¿de acuerdo? Entonces, hay que diferenciar que el envejecimiento sano, por así decirlo, no limita tus actividades de la vida diaria y no vives con dolor. Esto es algo que hay que Claro. tenerlo como súper claro, ¿no, Carlos? Y mira, tú mencionas este tema de la función, pero sabemos que en realidad el envejecimiento es más que nada el pasar de los años que no permite que a nivel molecular el cuerpo pueda seguir aguantando el daño y el estrés que vamos dándole. Pero eso sabemos que no se correlaciona a dolor, ¿no? Así Pero es, sí, así es, definitivamente así el es. cuerpo va a tener por este mismo proceso que ya no sea tan rápido, comienza a tener una degeneración, pero esta degeneración no siempre es proporcional a pérdida de función. Sí. Así es, así es, así es. Entonces, O sea, chicos, lo más importante,
lo más importante, Carlitos, y esto creo que todos debemos de entenderlo, Ujú. es que el paciente, no el paciente, la La persona debe persona, tener muy, muy consciente, ajá, muy consciente de que si no hay pérdida de la actividad diaria, si no hay pérdida de las actividades funcionales, esto, o sea, está muy bien, ¿no? Y algo que yo te cuento aquí, Carlos, y les cuento a ustedes, yo esta semana tuve dos evaluaciones con una madre y con una hija, ujú, que el doctor les dijo, el médico tratante les dijo, vamos a operar para prevenir que usted tenga una prótesis y vamos a dejar de hacer sentadillas para prevenir que se le dañen las rodillas. ¿qué Pues tal? claro, o sea, no podemos prevenir, no podemos prevenir el envejecimiento, o sea, y Claro. menos vamos a poder prevenir ciertas cosas, sobre todo cuando no hay dolor, o sea, no hay dolor, no hay pérdida de función. ¿Qué quieres prevenir? O sea, estas cosas son las que tenemos que ir cambiando, ¿no? Claro, que suena bastante trillado, ¿no? Este tema de prevenir con una operación algo que todavía ni siquiera existe. Pero bueno, sabemos que el envejecimiento tiene su compuesto desde la parte biológica, que va a haber una degeneración natural de múltiples estructuras, y también tiene una definición desde la parte funcional, que no siempre se relaciona con la pérdida de función. Ahora, si es que hablamos de tal vez de complicaciones en el envejecimiento, podríamos mencionar que estas, la gran mayoría tienen un complejo con el estilo de vida de la persona, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con Ujú, la persona ujú, ujú. a lo que va avanzando en edad? Es que las personas comienzan a dejar de hacer actividad. Llámala tú una jubilación. Y yo, por ejemplo, considero que una jubilación brusca es lo peor que le puedes hacer a una persona. O sea, estas personas que son Así es, obligadas a jubilarse, es un cambio de rutina de cero, de 100 a cero, ¿ya? ¿Qué le puede así generar es. estos temas de ansiedad, depresión, eh, sedentarismo, sobre todo? Porque mal o bien Ujú, salir ujú, de su ujú. casa a ir a una oficina o a ir a donde sea que tenga que ir a trabajar, ya está haciendo algo de actividad física, ¿ok? Entonces, Así es, así primer dato es. importante, eh, estos cambios bruscos en las actividades laborales de una persona, sobre todo cuando una persona se jubila a muy temprana edad, Ujú, sin ujú, hablar de que ujú, hay presencia de alguna otra enfermedad. Andrés, ¿qué otra complicación ujú, podemos ujú. encontrar en este tema del envejecimiento? Ajá. Y esto, o sea, retomando justo lo que tú dices, Carlitos, y gente, porque la idea es darles un, como, o sea, este conversatorio es tener un orden para que ustedes más o menos nos entiendan qué es lo que queremos al final decirles. Pero justo lo que dice el Carlitos, o sea, a ver, hay ciertas cosas que por la parte legal también coinciden con esta edad, que justo es lo que tú hablas, la jubilación. Correcto. No queremos decir que la jubilación es mala, ¿no? No. Pero esto ya está evidenciado, o sea, hay estudios que en muchas personas la jubilación coincide con procesos iniciales de depresión y por ende cambios de humor, cambios de motivación, se alejan de la actividad física, aunque debería ser todo lo opuesto porque tal vez tienes mucho más tiempo Más para hacer tiempo. actividad física. Correcto. Exactamente. Entonces, uno de los problemas que ya lo dice Carlos, que los vamos a repetir de nuevo acá, es la poca planificación después de la jubilación. O sea, no la jubilación, verán, que No. quede claro eso, ¿no? Entonces, la poca planificación de parte de la persona o su entorno social, ¿ya? Porque, viste que llega, hay gente que llega a ser jubilado y está solo, o sea, solo de que no tiene un círculo social cercano, entonces es mucho más complejo también, ¿ya? Y de ahí otro de los factores que alteran muchísimo el envejecimiento normal, como les decimos, es un proceso biológico normal, todos envejecemos, ¿de Ujú. acuerdo? ¿Ya? Este proceso biológico se puede estar o se puede ver alterado también por factores genéticos y factores metabólicos. O sea, aquí Correcto. es en donde ya empezamos a hablar del envejecimiento patológico, Patológico. lamentablemente. Ujú. ¿Ya? Y que hay que entenderlo, bueno, aquí hay gente de Colombia, hay gente de México, gente de Perú, no sé si está alguien más conectado,
pero pienso que a nivel latinoamericano somos bastante parecidos en cómo nos morimos y de qué nos morimos, básicamente, de obesidad, de presión alta, de diabetes. Entonces, claro, si no les digo que es tarde para empezar a cuidarse, pero por supuesto que si te cuidas desde los 20 años, así te cuidas desde los 70 años, vas a tener un chance un poco más reducido de que el envejecimiento sea un proceso biológico y no patológico. Correcto. Y sobre todo con este tema de el envejecimiento. Sabemos que nuestra vida siempre va a llevar para allá y depende de cada uno de nosotros de cómo vamos a envejecer, ¿no? Pero retomando este Ujú, tema ujú, ujú. de las enfermedades metabólicas, que las más conocidas, ¿no? Diabetes, hipertensión, colesterol alto, ya eso tal vez al inicio, cuando son ya adultos jóvenes, entre 20 30 años, comienzan a haber indicios. ¿Y qué es lo que pasa? Ujú, Si ujú. es que eso no se comienza a cambiar desde joven, ¿ya? A medida, como mencionamos al inicio, vamos envejeciendo, nuestro cuerpo pierde la capacidad biológica de recuperación, es como que el mismo estrés que teníamos se está compensando por estos tiempos de recuperación altos que tenemos por la juventud. Pero a medida que esto se Totalmente. mantenga e incluso aumente, ¿ya? Y nuestro proceso de recuperación va a ser cada vez menos, esto nos va a seguir lesionando y complicando la vida, ¿no? Entonces, Así es. entonces Ahora, definitivamente dime, verás, ahora, los temas metabólicos se pueden prevenir o disminuir el riesgo de sufrirlos hasta cierto punto, porque también sabemos que hay un factor genético que ya vienen otros tipos de enfermedades, ¿verdad? así es, así es, así es. Ahora, hay un tema también bastante interesante que es justamente que está ligado al tema metabólico y genético, ¿ya? Que es la famosa artrosis, ¿ya? Claro, la gente va a decir como, ¿cómo? ¿De qué hablas, Andrés? Normalmente esto ya sabemos, ya hay evidencia, no del 100%, o sea, no, esto no quiere decir que todas las artrosis son genéticas, por si acaso, ¿ya? Pero sí un gran porcentaje, y esto es algo que como fisioterapeutas debemos saber para poder explicarle al paciente, ¿ya? Yo les decía justamente con este paciente que te contaba, Carlitos, de la Ujú. madre y la hija, yo les decía, la madre nunca ha hecho actividad física y tiene un poco de sobrepeso, la hija hace extremadamente, a comparación del normal, por así decirlo, hace Ajá, muchísima actividad física y es totalmente flaquita, ¿ya? ya. Entonces yo les decía, a ver, les decía, y les explicaba las dos. Si el exceso de peso y la parte mecánica, que porque así lo vemos, causa artrosis de rodillas, de caderas, de columna lumbar, lo que sea, Ujú. entonces tendríamos a todas las personas obesas, no con sobrepeso, a todas las personas obesas en el mundo, tendríamos con artrosis de alguna parte del cuerpo y con una prótesis. Y esto es Correcto. mentira. O sea, yo les digo a ustedes, y Carlos y todos ustedes, regresen a ver a todas las personas que han atendido. Yo he atendido pacientes con prótesis de cadera y rodilla, así, de un palo, o sea, Claro, súper delgaditas. Y que tú les preguntas qué ha hecho en su vida, nada, nada, nada de actividad física. Entonces, estamos viendo que el exceso, lo que pensamos como exceso, no es, ¿ya? no es el Segunda problema. cosa que es ligada para que ya me entiendan la parte metabólica, la artrosis dejó de llamarse artrosis, de hecho, ya no es un término médico ni es un diagnóstico médico, sino se cambió esta terminología a osteoartritis, ¿de acuerdo? La osteoartritis de rodilla, de cadera, de columna, lo que sea, ¿ya? Y lo que pensamos ahora y se ha visto es que estas famosas degeneraciones articulares rápidas, ¿ya? En personas que no tienen factores de riesgo, son genéticas, tienen una carga genética. Y ahí entonces podemos explicar por qué esta persona que nunca ha hecho ejercicio, que nunca en su vida ha levantado una pesa, que nunca en su vida corrió, que nunca en su vida hizo, qué sé yo, muchas de estas cosas, Alguna actividad. y que no tiene obesidad, como les digo, Ujú. de pronto, nada, de pronto es genético, de Le jugó pronto el puede ser número. metabólico. Claro. Exactamente. Entonces, miren, este otro dato, o sea, hoy les vamos a dar muchos datos, así que vayan anotándolos. Por ejemplo, en la diabetes es muy fácil acumular cristales y en enfermedades como la gota también. Entonces, tú ves en una persona con diabetes o con una enfermedad gotosa, tú ves una radiografía de una rodilla, 50 años,
Y el pana tiene una osteoartritis grado 5, o sea, de que ya es una prótesis y no le duele la rodilla y nunca ha hecho nada. Entonces, Claro. hay cosas que tenemos que ir pensando que el exceso de peso, el exceso de movimiento no nos dan. No sé si tienes algún otro factor metabólico, genético, Carlitos, o si no, pasar ya a las patologías. Claro, o sea, creo que también dentro de los factores genéticos o ya este tema de predisposición genética, también no podemos descartar hablar del famoso Parkinson y el Alzheimer, ¿no? Que Ujú, ujú, bien ujú. o mal que, por ejemplo, el tema del Parkinson tiene su origen algunos debido a derrames, debido a procesos infecciosos y demás, también tiene alto factor genético y frente a esto, o sea, la evidencia muestra que la parte de la actividad física tiene mejores resultados. Y ahora, complementando lo que tú dices de que no hay evidencia de que el ejercicio o el peso, las altas repeticiones generan este tema de la osteoartrosis, eh, no, o sea, que no hay evidencia de eso. Sin embargo, hay evidencia bastante contundente que muestra lo opuesto, ¿no? Que la carga, el ejercicio, genera un aumento de masa ósea y de masa muscular, que viene a Ujú, prevenir, bueno, ujú, que viene ujú, a hacer todo lo opuesto de un estado de enfermedad, ¿ya? Entonces, se puede ver bastante ujú, ujú. ambigüedad en los diagnósticos que dan con el origen de la patología. Ujú. Sí, Así es, así es. así es. Ahora, yo creo que el tema acá, y mira, bueno, lo que dice Dieguito también es súper interesante. No sé qué ustedes crean, esto es una pregunta al público. No sé qué ustedes crean, pero yo creo que el tema de que, a ver, ¿con quién trabajamos mucho más esta parte musculoesquelética hablando de especialidades médicas? Es con traumatología, evidentemente, ¿ya? Yo creo que el tema acá no pasa porque es que el traumatólogo no sabe, ¿ya? Esto para mí no creo que pasa así, sino que alguna vez yo escuché de un médico amigo mío, profesor mío, que Ujú. traumatólogo me decía, si a nosotros nos dieron un martillo y nos enseñaron a martillar, todo lo que veamos va a ser un clavo. Entonces, a Correcto. mí siempre me debo yo esta metáfora y decía, tiene toda la razón, o sea, realmente no es tampoco deber del traumatólogo saber estas cosas, ¿ya? Pero yo creo que sí hay que tener un poco de conciencia antes de generar un juicio, o sea, ahí va, o sea, yo creo que Claro, ese es el tema, o sea, cuando tú desde todos los puntos de vista profesionales le impides a un paciente hacer actividad física, creo que debes tener muchísimo conocimiento. O sea, si no, mejor no impidas y deriva a alguien que te ayude con esto. O sea, yo creo que ahí correcto. va el tema. O sea, creo que ahí va el tema con el tema de esto de las artrosis, de las degeneraciones del cartílago. Y mira lo que nos dice Dieguito, y básicamente es esto, ¿no? Los hidratos de carbono y el nivel glicémico tienen mucho que ver con el cartílago. O sea, esto es algo que viene a ser básicamente lo mismo. O sea, el hidrato de carbono se Ujú. transforma, si uno lo tiene en exceso o no absorbe bien, básicamente se transforma en exceso de azúcar en nuestro cuerpo, ¿ya? Es un goce porque nos dicen, no, pero es que yo no tomo azúcar, pero comes pan, comes papas, fideo, y el paciente Correcto. tiene la glucosa altísima y no sabe por qué, ¿ya? Esto es algo que no deberíamos tampoco Obviar. no tenemos el deber profesional de saberlo, pero no lo debemos obviar, ¿de acuerdo? Correcto. Y el cartílago a nosotros nos enseñaron, Carlitos, y gente, no sé si ustedes recuerdan, en pregrado, nos enseñaron que era una cosa inerte ahí que cubría el hueso, que estaba como una Sí, goma, y que cuando la goma ya envejece, se choca el hueso con el hueso. Y claro. esto es lejísimos falso. O sea, ¿por qué? Porque tiene 1 millón de células, 1 millón de actividad metabólica el cartílago, no es un ser inerte ahí. Entonces, por eso hay tantas terapias también biológicas que lamentablemente han fallado todas hasta el momento, como el PRP, las células madre, qué sé yo, ingerir colágeno, glucosamina, aún siguen fallando, ¿ya? Claro. Pero definitivamente sí que tenemos que cuidar, y ahí vamos, ¿no? A la parte del cartílago. ¿El envejecimiento normal envejece el cartílago? Sí, y mil Sí. veces sí. Pero, ¿qué tenemos que hacer?
rejuvenecer el cartílago, por así decirlo, porque está muy mal dicho. No, 10.000 No, veces no, porque hoy la ciencia demuestra que no podemos cambiar esa forma del cartílago para hacerle retroceder ese daño que tiene, ¿de acuerdo? Ni en cirugía se hace eso. Entonces hay claro, que pensar que el cartílago no es una goma inerte, sino que necesita carga, lo que tú justamente dices, ¿ya? Y de ahí correcto. ya les vamos a hablar de patologías. Pero sí, la dieta es algo importantísimo que debemos saber. Sí, y es algo que nos va a afectar en todo, en toda edad, ¿no? Ya la otra vez estuvimos hablando con una nutricionista, nos dio recomendaciones acerca de esto para tener un proceso de recuperación mucho más rápido. Entonces, vemos todas estas deficiencias que comienza a presentar la persona, desde los factores genéticos, los factores metabólicos, los factores nutricionales y sobre todo en que es la área que más nos compete a nosotros en la parte de actividad física. Entonces, Así es. chicos, hasta el momento, una pregunta, dudas, comentarios, porque ahorita ya vamos a comenzar a hablar acerca de las patologías más comunes que nosotros como fisioterapeutas nos enfrentamos Exacto. diariamente. Comenten ahí. Así es. Igual, si quieren encontrar una experiencia, acá estamos. Bueno, Ajá. entonces, Bueno, ahora igual no. Dime, dale, dale, dale. dentro de las patologías más comunes, creo que todos, o por lo menos al momento de hacer las prácticas profesionales, conocimos al típico viejito que lamentablemente ya era piel y pellejo. Y eso se llama, Ujú, Andrés ujú. Logroño, Osteosarcopenia. osteosarcopenia. Correcto. Entonces, ya ¿Ya? O teníamos, sarcopenia, que hay que claro. verlo, ¿no? O sea, no siempre es osteosarcopenia, pero esa es la primera, lo que tú dices, Calvin. Claro, y la verdad, o sea, a ver, tenemos que recordar que gran parte de la masa ósea se genera por la carga. No solo, cuando hablamos de carga, no solo hablamos de el peso corporal con el efecto de la gravedad, sino de la carga que ejercen los músculos, porque los músculos se cogen del tendón y el tendón se coge del hueso, de la carga que ejerce el músculo sobre las superficies de los tendones, que va, perdón, sobre la superficie de los huesos, que va a ayudar a absorber la absorción de calcios y otros minerales que son buenos para el hueso. Entonces, si es que ya mi paciente tiene una sarcopenia, podríamos asegurar o que tiene alta posibilidad de tener también una baja densidad ósea. Así es. Ahora, hay una cosa, y esta es la primera patología a la que nos enfrentamos, y es, pienso yo, que es una de las patologías que más nos enfrentamos sin saberlo, ¿ya? O sea, ¿cuándo ustedes han tenido, y esto es una pregunta, ¿cuándo ustedes han tenido un paciente que te dicen, oiga, me diagnosticaron sarcopenia, por favor, venga a fisioterapia? Nunca. O sea, esto es muy poquito. O Claro, sea, esto o sea, al paciente vas y te llaman porque se operó la cadera, porque se cayó, porque le duele la espalda, por la rodilla, por lo que sea. Pero claro, tú vas y aquí dos errores que pienso yo que son, ¿no? El uno de que la parte médica no detecta estas cosas. O sea, vuelvo y repito, creo que no es cuestión de es que el traumatólogo no sabe. Brother, hay una cosa que se llama geriatría, que estudian igual muchos años. O sea, y el gerontólogo o la gerontóloga, ¿cuándo les han visto? Nunca. O sea, claro. realmente es muy poco el adulto mayor que tiene un envejecimiento patológico, que tiene un gerontólogo o una gerontóloga de cabeza, que lo debería tener, ¿no? Primera cosa. La segunda cosa, ¿de acuerdo? Que me parece súper interesante, es que el fisioterapeuta ni siquiera tiene idea muchísimas veces de que el paciente con artrosis de rodilla o osteoartritis de rodilla, como les digo, Ujú. tiene una sarcopenia de base súper fuerte y nosotros no la tratamos. O sea, pensamos en que el paciente tiene artrosis de rodilla, ¿ya? Que Claro, les digo que no es que no tenga, pero la patología de base, brother, es la osteosarcopenia o la sarcopenia y eso es lo que tienes que ayudar a recuperar. Porque adivinen, la gente se muere de sarcopenia, o sea, la gente tiende a fallecer. Eso de ya está viejito, de que se duerma nomás. Eso no claro. existe, o sea, eso, claro, si me hablas de una persona de 120 años, yo te digo todo bien, ¿ya? Pero el viejito que se duerma nomás,
que se duerma, ¿qué? ¿Qué hablas? O sea, piensen en que ustedes, todos nosotros, esperemos, lleguemos a ser viejos, piensen en, ojalá y todo el mundo piense que estoy viejito y me dejen dormir nomás. No, pues, brother, o No, sea, no es así no es la idea esta. Y hay correcto. pruebas, bueno, no les vamos a hablar como Eh, específicamente de cada una porque sería muy largo, pero sí queremos mencionarles que hay pruebas para valorarlas, validadas, ¿de acuerdo? Para valorar sarcopenia, para valorar la osteosarcopenia, mejor dicho, ¿ya? Hay pruebas súper fáciles de hacerlas. Y básicamente, ¿qué es la sarcopenia? En definición, es pérdida de la fuerza y la función muscular, muscular. ¿ya? Que afecta a tus actividades de la vida diaria, ¿ya? O sea, el paciente, prueba súper rápida, has de parar y levantarse de una silla de 90 grados por sí solo. Si no se puede parar y levantar por sí solo, brother, no les digo que tiene sarcopenia, pero sí tiene altas probabilidades de tener sarcopenia. Claro, y, o sea, específicamente hay pruebas para detectar esto, pero la verdad, estos pacientes tienen una característica muy, muy común, es este aspecto de bastante delgado, bastante, disculpen la palabra, cadavérico, ¿ya? Porque son estos pacientes que Así es, son piel y hueso, nada más, pellejo y hueso, ¿ya? Ahora, piel y pellejo. y cuál es el primer error que nosotros como fisioterapeutas cometen y cometemos? O bueno, yo al menos cometí esto, es, te llama un paciente por una artrosis de rodilla, así como nos dice Andrés, y qué es lo, vamos al paciente, vemos que está en esta circunstancia, y nosotros ¿qué hacemos? La rodilla. Cuando la Claro, actividad física debe ser bilateral, debe ser funcional en sentido de que hay que trabajar actividades diarias. O sea, que así es. el 3x10 isometría de cuádriceps en la cama con la liguita no va a mejorar nada si es que no mejoro la condición global de mi paciente. Entonces, primer error con este tema de la sarcopenia, que sabemos que no nos van a llamar por esto, sino que nos van a llamar por otro tipo de enfermedad, como por ejemplo las artrosis en cualquier otra articulación. Entonces, primer tip Así clínico, es, chicos, así es. detecten eso si tienen un paciente de mayor edad, bueno, de 60 años en Ujú, ujú, adelante, ujú. que tienen sospechas de esto o si es que ya lo podrían confirmar. Lo primero, chicos, que Ujú, debemos ujú. hacer es el asesoramiento nutricional, porque nosotros, colegas, podemos Ujú, ujú. pasar haciendo muchísimos ejercicios, tener todas las buenas intenciones de que mi paciente mejore y lo saco y lo paro, pero si es que él no tiene el cemento, no tiene esta proteína, no tiene todos estos alimentos ricos en nutrientes, jamás me va a desarrollar masa muscular. Entonces, para que su trabajo funcione, tiene que haber un control nutricional. Y si es que el paciente, y Así esto es, yo lo así he es. dicho, a mí me ha sucedido y en realidad prefiero que trabajen así. Yo les digo, si es que el paciente no tiene para pagarme a mí y al nutricionista, que le pague al nutricionista, que ya tenga un hábito con el Así es, nutricionista, una dieta, y después yo podré ingresar. O que les dejaré unos así cuantos es, así ejercicios, es. pero si es que el paciente no se está alimentando, nuestro trabajo realmente no va a funcionar de mucho. Y, Andrés. y justamente allá iba Carlitos y allá te iba a preguntar para que la gente entonces vaya teniendo como una idea de cómo tratar y cómo ayudar como fisioterapeutas, ¿ya? Porque esta es la idea de este conversatorio, darles cuáles son las patologías. Hay muchas más, ¿no? Y obviamente estamos hablando para que todo el mundo se enfoque desde la parte musculoesquelética, porque de ahí Correcto. ni hablar del envejecimiento patológico que tiene alteraciones neurológicas, o sea, ni hablar de eso, ¿ya? No, eso es Porque esa un... es otra cosa, ¿ya? Correcto. Pero desde el punto de vista musculoesquelético, la primera cosa que estamos tratando, o la primera patología que estamos tratando, es justamente esta, la osteosarcopenia, ¿ya? Ahora, ¿qué hacemos como fisioterapeutas? Y justamente allá iba mi pregunta, y bueno, te la voy igual a preguntar porque ya la mencionas, pero que quede claro, ¿qué hacemos como fisioterapeutas? ¿Cuál es nuestro trabajo como fisioterapeutas en personas que tienen osteosarcopenia? Independientemente, ¿ya? De tus estudios, de tus preferencias, de por qué te llamen en fisioterapia. ¿Cuál es el peldaño número uno que debemos hacer en pacientes con osteosarcopenia, Carlitos? El ejercicio.
Exactamente. ¿Y qué tipo de ejercicio es el que más conviene en estos pacientes? El ejercicio de fuerza, ni siquiera el aeróbico. Así es. O sea, esto que quede súper claro, gente. O sea, no es que, ay, es que a mí no me gustan las pesas, cómo le voy a dar pesas? O, ay, es que yo hago pesas y por eso les hago a todos pesas. No, no, o sea, Correcto. diferenciemos de esto porque yo creo que a Carlos y a mí nos reconocen mucho porque, que sí, que el ejercicio y estas cosas. Pero ahora estamos hablando de un tema exclusivo, de una patología exclusiva y que como fisioterapeutas, el primer peldaño, ya no les digo que es el único, pero el Ujú. primer peldaño para tratar este tipo de pacientes y en serio ayudarlos desde un punto de vista ético y científico es el fortalecimiento muscular generalizado. Entonces, muchachos, a coger un libro y empezar a leer de fisiología de hipertrofia muscular y déjense de tonterías de pincharle al viejito, de ponerle corrientes, de que voy a hacer un curso de cupping. Brother, no ayuda. O sea, el paciente con osteosarcopenia necesita fisiología, necesita que tú sepas como fisioterapeuta fisiología y que tú sepas que como fisioterapeuta cómo activar una musculatura, cómo activar mejor una musculatura, qué tipos de palancas usar, por qué las series, por qué las frecuencias en este tipo de pacientes, por qué la duración en este tipo de pacientes. Y entonces no te vas a encontrar con gente que te dice, porque yo me he encontrado, no sé tú, Carlitos, con gente que te dice, veas que el anterior fisioterapeuta me veía todos los días 6 meses. Y Claro. uno es ¿Y como, qué le ¿para qué le hacía? veía todos los días? Claro. Exacto, o sea, ¿de qué habla? Entonces, la primera cosa, el primer peldaño que queremos que se lleven es tratamiento, que podemos hacer como fisioterapeutas, porque para la osteosarcopenia hay medicación y hay otras cosas más también, ¿ya? Pero la primera cosa que debemos hacer como fisioterapeutas es fortalecimiento muscular, punto. Está Punto. así, o sea, creo que eso lo has marcado súper bien, Carlos. Ahora, Sí. a nivel internacional, ¿cuáles son las dos cosas más importantes en este paciente con osteosarcopenia? Lo que les dice el Carlitos, manejo Alimentación. nutricional Ujú. y fortalecimiento muscular. Se Nada acabó, o más. sea, ¿y por qué es tan importante esto? Porque las personas con osteosarcopenia que no son bien atendidas y empeoran y caen en estados de desnutrición, en estados de caquexia, adivinen qué, esto es como un círculo vicioso, se cae, muchachos. Ujú. Entonces, yo creo que está saldada la primera patología. No sé si es que tú, Carlitos, tienes algo más que decir o alguien tiene algo más que aportar. Como les decimos, vamos a topar 3 patologías muy rápidas y de ahí, pues nada, tal vez y quién sabe, en otro conversatorio topemos como de una en una, qué sé yo, para darles como tips mucho más clínicos, pero la idea es que cambiemos un poco la visión de fisioterapia y En la el parte adulto del adulto mayor. mayor. Correcto. Y tú mencionas que es como un tema del ciclo y yo siempre, y ahora que estuvimos en el curso, yo hablaba bastante del tema de la eficiencia, ¿no? Porque realmente Así es. el tiempo que invierten, el tiempo, el dinero que invierte nuestro paciente en nosotros es una hora y nosotros tenemos que buscar ser lo más eficiente dentro de esa hora. Y así como mencionas el tema de planificación, de frecuencias, de series para trabajar un grupo muscular X. Pero bueno, lo que mencioné al inicio, perfecto, nosotros podemos tener todo el conocimiento fisiológico en planificación, pero chicos, sean súper honestos, o sea, si es que el paciente no tiene un control nutricional, y aquí quiero recalcar, o sea, el primer o sea, el primer paso es el control nutricional. Porque si es que yo Así es. paso a mi paciente a hacer un entrenamiento excelente, bien planificado, mi paciente no lo va a aguantar. ¿Ya? Y puede suceder lo opuesto, ¿no? Como mi paciente no tiene la energía ni la alimentación para hacerlo, puede ser que este entrenamiento, o sea, no es que lo va a fracturar ni desgarrar, pero lo va a mantener en un estado de mucho cansancio, que puede llegar a generar incluso rechazo a la terapia o un avance muy lento. Entonces, volviendo al tema de que si nosotros queremos ser eficientes con nuestra terapia, tenemos que primero controlar el tema nutricional y después nosotros comenzar a hacer la parte física y la parte de fortalecimiento. ¿Ok? Entonces, Así es, así volviendo es. al tema de las patologías, yo creo que estas se van desencadenando una tras otra. Sabemos que la más común es el Exacto, tema, es como un círculo. ajá, el tema de la osteosarcopenia es lo que inicia, ¿no? Se jubila el viejito, el abuelito,
se echa a la casa, se deprime, deja de hacer muchísimas actividades, deja de manejar, pasa a un cuarto oscuro con una sola ventana, pasa viendo televisión, pasaron 5 o 6 años, perdió masa muscular, masa ósea, ¿ya? Pierde función y ¿qué es lo que pasa? Entra en un estado con alta probabilidad de caída. Y Andrés, tú nos mencionaste al inicio que hay un síndrome, ¿no? Un síndrome de caídas. Cuéntanos un poco acerca de esto. Así es, así es. Esta es la segunda patología, Carlitos, que queríamos topar y que es súper curioso porque esta es la segunda patología más frecuente de cierto grupo etario con patología, que estamos hablando del adulto mayor, y también volvemos a lo mismo. Es la segunda patología más desconocida, pese a que es la segunda que más se presenta, que es el síndrome de caídas. Y uno dice como, ¿y eso qué es? O sea, ¿habrá Claro. eso? Entonces, estas cosas, como les digo, o sea, no es cuestión de, es que es falta de conocimientos. O sea, sí, pero es que en nuestra formación no nos han dado, o no nos compete, o no nos hemos formado, no sé qué. Pero realmente, si es que trabajamos con el adulto mayor, independientemente en dónde nos formamos o no, entonces pues sí tenemos la obligación de saberlo. O sea, y esto es así de simple. Y este síndrome de caídas básicamente está evidenciado en un diagnóstico a nivel internacional. Se da o básicamente se diagnostica si la persona adulta mayor tiene más de 2 caídas de su propia altura, ¿de acuerdo? Que no sean traumáticas, o sea, que no coja y alguien le vino a empujar, ¿ya? Que Claro. sean, y claro, es que si no, no, esa no cuenta, Sí, pero ¿ya? o Que sea, sean más de 2 caídas en un año, el paciente tiene una cosa que se llama síndrome de, ¿ya? Y el síndrome de caída tiene varias etapas. causas, ¿de acuerdo? Y varias consecuencias. La primera causa o las primeras causas son pérdida de equilibrio, pérdida de función, alteraciones neurológicas, alteraciones musculares, ¿ya? Básicamente, entonces, les estamos diciendo que este paciente ya no solo tiene osteosarcopenia, ¿ya? Sino que este paciente se está cayendo. ¿Y cuál es el problema? Porque la gente va a decir como, bueno, se cayó, ya, pero ahí viene el pero, ¿ya? Sí. Si tú estás diagnosticado síndrome de caídas, adivina algo, tienes un porcentaje de que tu abuelo, si tu abuelo está diagnosticado síndrome de caída, ¿ya? Adivina algo, tu abuelo tiene del 10 al 30% más de morir entre los 2 y 5 años después de que le Del diagnosticaron síndrome diagnóstico. de caída. Imagínense. Entonces, entonces no es un nomás se cayó. O sea, estas cosas las hay que detectar. ¿Y cómo las detectas? Súper simple. Señora, ¿y tiene alguna otra caída antes? Súper simple de diagnosticar, muchachos. O sea, no hay tanta ciencia en esto, ¿ya? Alguna vez me preguntaron como, pero ¿y si no se fracturó, sí cuenta? Por supuesto que cuenta. O sea, la Obvio. idea es que no se caiga. Y la idea es Es, que si se cayó, que no se fracture. Pero claro, sí cuenta. O sea, brother, se cayó. cuenten que es SmackDown, así, luchas libres. Cada vez que toca el piso con el cuerpo entero es una caída, chicos. O sea, y gracias a sus capacidades, capacidades físicas y resistencias que no se fractura, ¿no? Pero, ¿qué Así pasa? es, A así es. medida de mayor frecuencia, mayor probabilidad de fractura, ¿ya? Y Así es. Así es. antes de pasar a la siguiente enfermedad, porque como estábamos mencionando, esto es un tema de un ciclo, ¿no? O sea, si que ya detectamos la osteosarcopenia, sabemos qué tenemos que hacer, que es un entrenamiento de fuerza, perdón, un control nutricional primerito y un entrenamiento de fuerza. Si es que esto progresa y ya nuestro paciente entra dentro de un síndrome de caída, ¿qué es lo que tenemos que hacer para tratar esta enfermedad diagnosticada, Andrés? Así es. Entonces, igual como les decimos en la primera, o sea, en esta segunda, ¿cuál es o sea, qué hacemos como fisioterapeutas? ¿Ya? ¿Qué es lo que mejor podemos hacer por estas personas desde un punto de vista científico? Trabajo de equilibrio, ¿ya? Mucho ejercicio de equilibrio, ¿de acuerdo? No le vayan a parar en un bosú, ¿no? Por favor, pero muchísimo trabajo de equilibrio y propioceptivo, por Dios, es que si no, mañana todos con el viejito ahí en el Bosú, hermano, eso no. Uf, Ya, y una. Y caída de la ley. otra, aquí el ejercicio de fortalecimiento tiene muy buena evidencia, pero también tiene muchísima evidencia el ejercicio aeróbico,
¿de acuerdo? Tiene muchísima evidencia, incluso en este tipo de personas que practiquen deporte al aire libre, como podría ser el yoga, pilates, caminata. O sea, ¿qué les estamos diciendo? Que el paciente, dos cosas, trabajo propioceptivo y actividad física, ¿ya? O sea, aquí no marca el fortalecimiento muscular, Claro, ¿ya? y yo les, Aquí muchísimo, muchísimo tino con esto, ¿no? y aquí quiero mencionar algo, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, hablamos de la osteosarcopenia al inicio, que principalmente se lo trata con control nutricional y de fuerza, pero si es que esto sigue evolucionando, ya comienzan a haber pérdidas de otras capacidades físicas, capacidades cardiovasculares, Así es, neurológicas. Entonces, sabemos que sí, efectivamente, cualquier ejercicio va a fomentar la capacidad cardiovascular, neurológica y muscular, pero sobre así es, todo en este paciente que ya todas las capacidades se están viendo afectadas, hay que tener un tratamiento no solo enfocado en el tema de fuerzas, sino en desarrollar todas estas actividades, capacidades aeróbicas y de coordinación. ¿Ok? Entonces es algo que va así desencadenando. es. Pudimos, o sea, se pudo haber solucionado solo trabajando la parte muscular al inicio, pero fue evolucionando a una complicación. Ahora, hasta el momento todo claro, ¿no? Ya sabemos que en este síndrome de caída, propiocepción y actividad física, ¿ya? Que sabemos que esto va a entrar en un entrenamiento aeróbico, propioceptivo y de fuerza. Hay que combinar las tres. O sea, no tenemos que priorizar ninguna, sino que, o bueno, se podría priorizar Así es. la que mi paciente Ujú, tiene más ujú, ujú, déficit, ¿ya? Y eso ya pueden hacer ujú, pruebas ujú. musculares, propioceptivas o Así es, cardiovasculares. así es, Pero eso ya va a cambiar, así ya es. nos va a dar otro enfoque de nuestra terapia, ¿no? Perfecto. Ajá. Y Ahora, ahora, por ejemplo, lo que dice Adri, que me parece súper interesante. dale. Hay ciertos test, por ejemplo, el APAGO o el test de El Tinetti, Tineti. hay algunos otros incluso, que, a ver, predecir un síndrome de caídas, lo que tú dices, Adri, y está evidenciado, y para la gente que también lo sabe acá, predecir un síndrome de caídas no es fácil, no hay maneras objetivas, por así decirlo. ¿Ya? Y que lamentablemente cuando nosotros diagnosticamos un síndrome de caída, básicamente, perdón la redundancia, es porque ya tiene el Ya se síndrome de caída, cayó. o sea, Claro. no hay otra cosa, ¿ya? De hecho, este tipo de pacientes nosotros lo vemos muchas veces, solo que no, ni siquiera sabíamos. Es el paciente que te dice el lunes, oiga, es que me caí el fin de semana, me golpeé la cabeza. Ay, pero se golpeó ya, bueno, no importa, ay, lo bueno es que está bien. Y uno ni bola, o sea, Claro. literal ni bola. Entonces, es Y como, gente, las personas no tienen por qué caerse, no es normal esto. Y estas pruebas, y hay algunas más, no tienen evidencia fiables. científica para predecir, ¿ya? Pero lo que Claro. sí podemos es disminuir el riesgo. Lo que volvemos a lo mismo. ¿Y cómo disminuyes el riesgo? Tratando de que tu envejecimiento sea normal y no patológico. ¿Y cómo? Con buen estilo de vida. O sea, es como un círculo, ¿no? Claro, y o sea, lo que estamos haciendo y la narrativa que estamos teniendo en este conversatorio es qué pasa si es que dejamos que este ciclo siga avanzando, que ahí ya viene a los temas más catastróficos como son osteosarcopenia, síndrome de caída, ¿qué pasa cuando nos caemos en personas que tienen bajo masa muscular y bajo masa ósea? Fracturas. Y la más común de Así es, todas es de cadera, ¿ok? Que es así es. una joda. No hay otra descripción. ¿Qué es una joda? Así es, así es. Sí. Andrés, ¿qué es una joda? Oye, y esta es la tercera patología. Oigan, este conversatorio en serio me gustó porque está muy ordenadito, más de lo que pensé que lo íbamos a lograr realmente, ¿ya? Pero esta es la La, tercera patología. la pizarra, Andrés. Ya sabes. Tú No, le es metes, un grande, es un grande. tú le metes la A ciencia y yo ver, le meto la el orden. tercera, es que por eso nos va bien. Este matrimonio por eso va bien. 50-50, gente. Esto es así, 50-50 ¿no? es esto. Y esto nada de que doy sin esperar recibir. No, no, Nada, gente. No, eso no es nada. así. Así no son las A ver, cosas. ya, Vamos. enfócate, enfócate. Enfócate que vamos a terminar hablando de cosas que no debemos. A ver, la tercera patología, que es la más frecuente, es justamente esto, las fracturas de cadera. O sea, esta cosa, primero que la hemos normalizado y está totalmente mal que la hemos normalizado. Así es. Ah, se fracturó la cadera. Es como,
¿Tú quieres que tu abuelito se fracture la cadera? ¿En serio? No, yo no creo esto. O sea, No. primero, no es normal, ¿ya? Segundo, lo que les decía Carlitos, y lo que estamos haciendo en este conversatorio, si ustedes ven, es todo un círculo vicioso. Ahora, claro, que hay incidentes, que el paciente no tiene osteosarcopenia, que el paciente no tiene síndrome de caídas y nada, se pasó algo y se cayó y se O fracturó la sea, cadera, por supuesto, un sí, accidente, pasa. y eso pasa en adultos mayores y en jóvenes, o sea, Exacto, exacto. Sí pasa, indiferentemente, ¿no? ¿ya? Pero esto es como un círculo vicioso y ahí Pero vamos con las fracturas hay, de cadera. O sea, déjame mencionar algo para cerrar el ciclo antes de ir a dale, dale, a las dale, fracturas de dale. la cadera. Chicos, ¿qué pasa? Sea que mi paciente adulto mayor sea muy activo, no tiene síndrome de caídas, pero tuvo un accidente y se fracturó la cadera o cualquier otro hueso, ¿qué es lo que va a generar? Sedentarismo, que va a generar Así es, osteosarcopenia, que va a generar síndrome de caída y que va a generar una posible fractura en el futuro. Y ese es el así es, círculo, y ahí es que se completa el círculo vicioso, ¿ya? Que hay que así es. buscar la ruta para sacar a nuestro paciente. Ahora sí, sabemos de las fracturas, que aparte de las fracturas de cadera, otras fracturas que creo yo vale mencionar son fracturas de radio y cúbito, de Ujú, muñeca, ujú, ujú. eh, Y las de columna, y, que y son menos luxaciones. frecuentes, pero Y luxaciones. Yo creo sí, que sí, la sí, sí. tercera son luxaciones, Ujú, el luxo fracturas ujú, ujú, de hombro. Yo creo que sería ujú, así, ¿no? ujú, ujú, Cadera, ujú, muñeca y luxo fracturas de hombro y después fracturas de columna, que, ujú, bueno, ujú, ujú. eso. Ahora Y sí, que muchas Andrés. veces, y que muchas veces se cae el paciente y se fractura la cadera y el hombro, o la cadera y la muñeca. Entonces, esto es Sí, más complicado aún, ¿ya? sí, A sí, sí. ver, entonces, vamos con las fracturas de cadera. A ver, con las fracturas de cadera, literal, muchachos, podemos quedarnos hablando un conversatorio, así que lo vamos a hacer como las cosas mucho más clínicas y que les sirva a todos ustedes y que si alguien tiene algún otro tip clínico, por favor, ya saben que acá estamos para aprender todo, ¿ya? Las fracturas de la cadera en los pacientes ancianos, primero las tiene que atender un médico tratante especializado en cadera, ¿ya? Esto es sumamente importante porque adivinen qué, la gente se muere después de una intervención quirúrgica si no se toman, hablando de la fractura de cadera, si no se toman las debidas medidas, y no solo es una buena cirugía, sino el posquirúrgico, ¿ya? Ya les voy a explicar por qué. Después, el paciente depende qué tipo de fractura tuvo el paciente, si fue trocantérica, si fue en el cuello, si fue en la cabeza, Exacto. para poner una prótesis o poner una placa. Después, ¿qué tipo de prótesis vas a poner? ¿Ya? ¿Y por qué les digo esto? No porque yo sea traumatólogo, sino porque debemos saber en el postquirúrgico, si el paciente tiene una prótesis de Thompson, perfecto, entonces yo sé que el paciente lo único que quiere es el médico que se mueva al baño y regrese, o sea, Así es. poca movilidad. ¿Ya? Si el paciente tuvo una placa de cadera, entonces yo sé que este paciente un Hace mucho clavo más tiempo. y es un clavo trocantérico, entonces yo sé que este paciente no puede asentar y tengo que llamarle al doctor y decirle, Doc, ¿cuándo quiere que asiente? ¿En 4, en 6, en 8 semanas? ¿Cuándo le va a ver usted? ¿Ya? Ahora, todo esto depende y por ende yo siempre les digo, por Dios, que opere un médico tratante de cadera. Primera cosa, súper importante. Segunda cosa, ¿ya? Y que decida, porque no a todo el mundo se le pone prótesis, ¿ya? Segunda cosa, y esto es de una ley que llévense en la cabeza, si el paciente caminaba y tiene 100 años y se fractura, brother, tienes que operarle. ¿Por qué? Porque no le puedes encamar, ¿ya? Pero es que ya tiene 100 años, pobrecita, sí, pero estaba caminando y no le Antes puedes de... encamar, tienes que operarle, ¿ya? Y obviamente eso no deciden ustedes, decide el médico cirujano, ¿ya? Pero hay que operarle, o sea, y la ley es tan fuerte también que si es que el paciente, y esto a mí me pasó una vez y les cuento, yo trabajé como 5 años en un geriátrico, y en una persona que no se movía, que tenía una lesión medular de muchos años, tenía 80 años, y se fractura la cadera. Entonces, primero yo les dije como, ¿qué carajo? ¿Por qué se fracturó la cadera? Una persona que no se puede mover, que no se ha movido años, que no se para. Y resulta que se les cayó a las cuidadoras en el momento de Del girarle a la baño. cama. Claro. Adivinen qué pasó. El médico tratante hace muchos años se olvidó este pequeño detalle de preguntarle si la paciente caminaba y le opera, ¿ya? Le opera, le pone una prótesis
y después de un mes le vuelve a revisar y manda a decir que la fisioterapia está mal porque ya debía estar caminando. Entonces, No, pues, ¿en qué cabeza? yo llamé y yo le dije como, verá, doc, primero su paciente que usted operó tiene una lesión medular hace muchos años. ¿Ya? Segundo, no se cae. Y tercero, como usted dijo que mi trabajo está mal, pienso que su trabajo está muy mal, porque no debía operar y ahora tiene muchas más complicaciones. Entonces, esto hay que preguntar muchísimo. Si el paciente no caminaba y se fracturó la cadera porque tuvo un accidente, no se le opera. O sea, realmente no vale la pena operar, pero como les digo, esto decidirá el médico tratante, no nosotros, Correcto. ¿ya? Ahora, ¿por qué es tan importante? Y esto es un dato estadístico súper loco, que en el primer año a los abuelitos que se les opera la cadera, en el primer año el 10% fallece. Y esto es tosco decir, pero esta es la verdad, ¿ya? Y fallecen porque adivinen, se encamó, no le pararon, hizo una tromboembolia, hicieron algún factor metabólico, ¿ya? Pero esto es importantísimo que sepan. Así que el paciente con prótesis de cadera no es tan simple, muchachos. O No. sea, hay que tener muchísimo cuidado con esto. Y dos cosas súper importantes, y de ahí ya te doy paso para que hables de la parte de fisioterapia, Carlitos. Dos Ujú. cosas súper importantes que ustedes deben preguntar siempre que tienen un paciente adulto mayor que se operó la cadera, independientemente de la técnica quirúrgica. ¿Está anticoagulado? Y la segunda, ¿está haciendo la deposición? Si ninguna de las dos, o alguna de las dos, mejor dicho, les dice no, no le atiendan. Realmente llámenle al médico y díganle, oiga, se olvidó usted, doc, o se olvidaron su equipo, o el paciente no le entendió, cualquiera, puede pasar cualquiera de estas, de que debía tomar aspirinas o de que no le pusieron la heparina, o sea, esto es importantísimo porque los pacientes con prótesis de cadera, primera complicación posquirúrgica, tromboembolias. ¿Ya? El paciente tiene que estar, por favor, tiene que estar con estas medidas de medicina para que no pasen estas cosas, ¿ya? Y la segunda cosa es la deposición, ¿ya? ¿Por qué la deposición es importante? Justamente por la misma razón, ¿ya? Porque si el paciente no evacúa y aumenta este grado de dolor, puede hacer más riesgo de infecciones, más riesgo de tromboembolias. Entonces, estas dos cosas son, vean, paciente que ustedes entran a atender, paciente que ustedes tienen que preguntar, está anticoagulado y está haciendo la deposición. Si está haciendo todas esas, la tienes. Ahora, ¿qué hacemos de fisioterapia, Carlitos? Ya no quiero hablar. Toma un poquito de agua y sigue hablando mejor. O sea, yo creo que hay que darle un aplauso al magíster aquí, Logroño, por esta gran clase de prótesis de caderas. Definitivamente él es un maestro en este asunto. Y chicos, o sea, si es que ya toman en consideración todo esto que está mencionando Andrés, la terapia debería ser bastante sencilla y simplemente de hacer estímulos diarios y constantes. Porque si es que no vamos a tener ninguna complicación, porque ¿qué pasa? El paciente de cadera siempre se nos complica y se nos complica a nosotros en tratamiento y muchas veces por cosas que nosotros no preguntamos al inicio, ¿ya? Que no nos compete a nosotros, pero ¿a quién le echan el Así es. muerto? Al huevón que va todos los días a visitar y atender al abuelito. Entonces, antes de tocar a un paciente de prótesis de cadera, preguntar y hacer toda esta historia clínica. Y volvemos a lo que siempre hablamos, chicos, el tema de la historia clínica, el tema de la entrevista, el tema de los antecedentes, para ver desde dónde viene nuestro paciente. Y ya estamos dándonos cuenta de la mayor relevancia e importancia aquí en estas prótesis de cadera. Entonces, antes de tratar a alguien, chequearlos, chicos, chequear todos estos factores, porque si no, el culpable vamos a ser nosotros. ¿Ok? Pero Así digamos es, que es así un es. paciente con una prótesis, sea cual sea, hablamos con el médico, ya sabemos qué tanto tenemos que, cuándo quiere que el médico lo paremos, sabemos todos los antecedentes metabólicos y de consolidación ósea, le están haciendo controles, porque esto también creo que es importante, Andrés, y no sé qué tú opinas, el tema de los controles radiológicos después de los procesos quirúrgicos. Sí, Eh, por son, supuesto, por o sea, supuesto. son sumamente importantes, porque eso nos va a definir qué tanto podemos hacer que nuestro paciente le dé apoyo, le dé carga para ir avanzando con la terapia.
Y aquí, chicos, o sea, con pacientes jóvenes o con otros tipos de patologías, tal vez se nos puede ir un poquito la mano, el paciente le duele 1 o 2 días después y, ok, modificamos nuestra terapia. Pero Así en es. estos pacientes adultos mayores no se nos puede ir la mano. O sea, tenemos que apuntar a puntos de carga muy bajitos y ver cómo va respondiendo nuestro paciente. Y según esa respuesta, ir aumentando con cargas y resistencias. Pero aquí no es apuntar a alto y ver la respuesta, no, es apuntar bajito e ir avanzando. Porque como mencionábamos en Así Quito, es. o sea, no hay un número exacto, no hay un número de repeticiones exactas, un número de peso exactos, pero sabemos que los ejercicios de resistencia y el peso va a ayudar a la consolidación de Así es. este tema de la prótesis. Uno. Dos, el Así es. ejercicio en Así es. general nos va a ayudar a desarrollar todas estas capacidades que ya las perdió, por eso es que llegó a este tema de la prótesis. Y siempre cuidar muchísimo y en este tema, en la parte emocional de nuestro paciente, porque nuestros pacientes que entran en depresión son esos pacientes que tenemos que llegar con toda nuestra energía, nuestra felicidad, a transmitirle a estos pacientes y buscar esa motivación y ser muy persuasivos con estos pacientes, porque son estos pacientes que se nos ponen bravos, que no quieren hacer el ejercicio, que se nos están quedando dormidos en la terapia, ¿ya? Entonces, mucho, mucho, mucho ojo, chicos. Andrés, algo Ujú. más que... Ahora, Dale. ajá, verán, igual, como les digo, en las prótesis de cadera hay muchas cosas, pero otras cosas súper importantes, lo que dice Carlitos, vean, sean simples, o sea, sean simples, nada más, ¿ya? ¿Cuál es la cosa? Muchachos, las prótesis de cadera, hablando de prótesis de cadera, ¿ya? Hablando de prótesis de cadera, ¿se luxan? Sí, sí se luxan. Se luxan La que se luxa porque más les... es las de Thompson, ¿no? Ajá, o Ah, sea, las de Thompson toleran poca carga, ¿ya? ujú. Pero, a ver, que se luxen depende de varios factores, de varias cosas, pero sobre todo de la técnica quirúrgica, ¿ya? Y esto es sumamente, ustedes no tienen por qué saber cómo, qué bestia Todas. exactamente qué hacen en la cirugía, pero hay dos cosas, dos tips chiquititos que ahorita les digo. La una es ver, o sea, mejor dicho, la única, es ver dónde está la herida. ¿Ya? Porque hay dos entradas, independientemente del tipo de prótesis que tengas, hay dos entradas, ¿ya? Laterales, claro. Posterolateral, Ujú. posterolateral es atrás del trocánter mayor, muchachos, ¿ya? Pilas con esto, ¿ya? Y la otra es lateral, ¿ya? Las posterolaterales, o sea, las entradas posterolaterales, porque el cirujano decidió eso, esto es ya gusto del cirujano, se ha visto que ninguna de las dos tienen bastante coincidencia en los resultados, ¿ya? Pero la posterolateral, ¿ya? Es la que más se luxa, ¿ya? Y muchas veces, depende de la técnica quirúrgica, a veces el cirujano, esto lamentablemente es así, hay que decirlo, porque le gusta, porque prefiere o porque está de apuro, no hace una retención capsular después de la cirugía, entonces queda mucho más expuesta, ¿ya? Esto tienes que saberlo. Brother, ¿por qué? Porque tienes, obviamente tú no estuviste en la cirugía, buenísimo, no sabes lo que pasó en la cirugía, pero sí sabes dónde está la herida. Entonces, si es que te está posterolateral, así, a este pan así en serio, no le tengo que doblar más de 90, por lo menos las 6 a 8 semanas, ¿ya? ¿Por qué? Porque en serio tiene una probabilidad bastante alta de luxarse, no les digo que le tengan miedo, ¿ya? Y sí, la verdad, este paciente no debe cruzar la línea media con la palanca en extensión de rodilla, porque la palanca es mucho más grande, entonces si tú cruzas la línea media, la palanca va a estar más grande para que esa cápsula como está lesionada, se pueda luxar esa prótesis. Entonces, punto. Esa es la primera, ¿ya? Esa es la primera y la única que ustedes tienen que ver, dónde está la herida. Y si no, por último, preguntarle al doctor. Y en las laterales pasa otra complicación que es la lesión de la parte del glúteo medio. Entonces, el paciente camina así, Claro. ¿ya? Este es el paciente que camina así y uno dice, madre, que le dejaron con la longitud de los miembros afectados. Y podría ser. Y tú vas y haces esto y no es. Y uno es como, Claro. le falta fuerza. No, brother, no le falta fuerza. Le toparon y le dañaron el glúteo medio, producto de la cirugía, y nada, es lo más probable es que se quede así, ¿ya? Y pues sí, habrá que poner un alza para disminuir un poco
esa cosa así, ¿ya? disminución. Y de ahí, claro, miren lo que nos comentan, ¿no? Lo del ciático oblito externo, lo del pie caído, por supuesto, son malas prácticas Complicación, médicas, sí. lamentablemente, justo lo que tú dices, Carlitos, lamentablemente se toman como complicaciones. Y así están escritas. Para mí es una mala práctica médica, ¿ya? Sí, Pero se toman como complicaciones de esto de ay, se me fue pie el ciático caído. el momento de poner la prótesis, ¿ya? Claro, y ese es el Dale, tema, o dale. sea, realmente las complicaciones que pueden existir después de un procedimiento quirúrgico debido a un tratamiento no invasivo de muy baja resistencia no tienen que haber, o sea, la única forma que nosotros la podamos cagar es que el paciente se nos caiga, ¿ya? Pero de ahí Exacto, que, bueno, la otra forma de poder cagar un paciente es hacer muy poca carga. ¿Ya? exacto. Y son estos pacientes que solo los trabajamos en cama, los trabajamos con la misma liguita, más, no, hay que exponer al paciente a carga. ¿Ya? En inglés, ahora se habla mucho en este tema de la tendinopatía, que los tratamientos son muy de underload, ¿ya? Ni siquiera de sobrecarga, sino de, no sé cuál sería la traducción, de infracargar, ¿ya? De que nuestros tratamientos. Eres un ridículo, eres un ridículo. ¿Qué? ¿Cómo traduces eso? ¿Ya? No, no Entonces, estaba pensando por eso. sí, o sea, el tema de no cargar suficiente también podría ser una complicación, ¿ya? Entonces, chicos, volvemos a la imagen macro, sea que nuestro paciente empieza por un tema de jubilación. Jubilación, factores biopsicosociales, mi paciente es sedentario. Primer eslabón, osteosarcopenia. Segundo eslabón, síndrome de caída. Tercer eslabón, fractura. Y si es que no es una fractura bien tratada, el manejo postoperatorio, va a volver al tema del sedentarismo y esto simplemente se va a seguir en ese ciclo. Entonces, la Oye, detección Carlos, déjame terminar. La dale, detección, dale, 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 la, acaba, la acaba, detección acaba. temprana de este círculo, de la fase donde se encuentra nuestro paciente, nos va a permitir direccionar de una manera eficiente el tratamiento. Andrés, me ibas a preguntar Ujú, algo. ujú. Lánzalo. No, o sea, solo decirles otras dos cosas más que me parecen súper interesantes porque eh, el estudiante, el recién graduado o el egresado, Ah, ya sé lo porque que es. así yo empecé también, Ajá. trabajamos justo con este tipo de pacientes. Entonces, decirles unas cositas que les va a servir. Ah, es que la pierna parece que le han pegado y está morada. Sí, es súper normal en Sí. las prótesis de cadera, ¿ya? Y no porque piensen ustedes que en la cirugía fue grosero, ¿ya? No. No es así, es por los anticoagulantes, ¿ya? Así que si ven una pierna edematizada, grandota, llena de morados, toda la pierna, incluso hasta el tobillo, eso más bien quédense tranquilos porque quiere decir que los anticoagulantes están funcionando, ¿ya? Básicamente, pero siempre vean esto porque es normal, ¿ya? La otra cosa, muchachos, solo tips clínicos. No hagan drenaje, pero es que, o sea, si la pierna está edematizada, tú debes pensar que la compresión neurovascular es tan alta, al paciente le duele tanto la pierna, Claro. que, Que brother, o sea, sea un poco lógico, o sea, ¿cómo vas a meter tus manos y vas a drenar? O sea, eso lo único que va a hacer es que el paciente no le vas a desprender ningún coágulo, eso también es mentira, pero el paciente lo vas a cagar del dolor, o sea, lo vas a cagar del dolor, o sea, tengan muchísimo cuidado con eso. Y la otra cosa que yo les quiero contar, justo ahora estoy con un paciente con fractura de cadera que contrataron una enfermera, ¿ya? Y ella me quedaba viendo y yo le enseñé muchas cosas de ella y me dice, oiga Andrés, pero usted le hace dos ejercicios y a caminar, dice, chuta, perdón que le comente esto, dice, pero yo he tenido, pues, yo soy enfermera varios años, he visto un montón de pacientes con fracturas de cadera y conozco algunos fisioterapeutas que pucha le hacen todos los días y que les hacen 10 ejercicios en la cama, la viejita queda mucho más adolorida. Yo les decía, poco es suficiente con ellos. Y esto está hasta evidenciado y lamentablemente aquí es un boom para la fisioterapia, un golpe para la fisioterapia. dos. Ejercicios mandados a casa y consejos de caminar versus fisioterapia supervisada, adivina qué en pacientes con prótesis de cadera. Ninguna diferencia, bro. Ninguna. Ujú. O sea, al viejito, hazle caminar y ya está. O Sí, sea, y esto que nos duele el ego, sí.
De hecho, Claro, yo voy a estos pacientes, les atiendo 2 o 3 veces a la semana, doy cuidados, muevo, perfecto, listo, vamos a caminar. y, Y y, se y es acabó, que muchachos. chicos, y ahí entra el tema del factor diferencial de, o sea, mantenerlo sencillo, ¿ya? ¿Dónde va a estar el otro trabajo del fisioterapeuta? Porque el trabajo no está en solo hacer 2 ejercicios y en la caminata, está en ir a la casa, preguntar cómo está la familia, preguntar cómo está el adulto mayor, hacer un control, identificar patrones erróneos, identificar conflictos familiares, o sea, hacer recomendaciones Sí, precisas total, para que total. la dinámica familiar mejore, ¿ya? Ese ya Así pasa a es, ser nuestro así rol, es. no solo el tema de 2 ejercicios y caminar, ¿ya? Entonces, chicos, es muy importante conocer ese entorno. Ahorita que mencionas el tema de las enfermeras, Andrés, en estos pacientes de prótesis de cadera y en realidad en todos los pacientes que son adultos mayores que tienen algún cuidador, esa persona va a ser nuestro mejor aliado, porque esa persona va a ser la que puede mantener estimulada a mi paciente las 24 horas del día. Así es, Porque yo solo voy a ir así una es. hora, 1 hora y media, pero si es que yo esa hora y media que voy me dedico a entrenar a mi enfermera, a mi cuidadora, va a hacer un efecto multiplicado en mis pacientes. Entonces, Así es. chicos, ya para terminar este tema, creo que queda bastante claro de mantenerlo sencillo, no tenerle miedo a la carga, tener ojos bastante abiertos con estos signos, alarmas que son muy evidentes, que dejar de pensar, voy a tratar a una persona que tiene artrosis de rodilla y solo me enfoco en la rodilla, sino abrir el panorama y ver quién es mi paciente, dónde vive mi paciente, cómo está la condición general de mi paciente, ¿ya? Y así vamos a tener muchos más resultados. Andrés, ¿algo más Así para es, así cerrar? es. Nada, gente, darte la razón, Diego. Primero, no hacer daño. Ese es, creo que nuestro lema, deberíamos hacerlo todos. Y nada, pensar que la persona adulto mayor se merece tal dignidad como todos los seres humanos, ¿ya? Y la mayor independencia posible. Creo que la fisioterapia es un campo brutal en las personas de tercera edad, así que hacerlo simple, no tengan miedo de ser simples en su trabajo. Sí, ajá, yo estoy viendo o me están llamando para, sí, para cobrarle, para hacerle caminar, para educarle, para moverle, para ver ciertos errores, para educar a la familia. Sí, la Ese es mi verdad que trabajo. sí. Para Sí, eso estudiamos, sí, totalmente. Y si están tan inseguros de eso, vamos. O sea, no te inventes técnicas que mejoren tu ego. Nada. Lo simple es lo mejor en este tipo de pacientes. Y casi siempre en todo. No le tengan miedo a la simpleza, muchachos. ¿Ya? es Evalúen verdad. bien, detecten cosas, banderas rojas, perfecto, listo. Hablen con el médico, hablen con la familia y ese abuelito o abuelita ve, a lo menos en las prótesis de cadera, vida hermosa. Eso, Así es. gente, nada, para nosotros es Chicos, un gusto. Me ha encantado el de ahora. ¿Ah? sí, 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 vamos, estamos en racha con la coordinación, ¿ah? Estamos súper, súper bien. Chicos, antes de cerrar y tomar la foto, dudas, preguntas, que ya en este minuto vamos a cerrar la grabación. Yo creo que Comenten. está claro. Creo que Yo está creo clarito. Cualquier cosa igual. sí, sí, Sin sí. miedo. A ver, aquí tenemos a Y por Buenas, Adriana favor, Andrés. gente, si Oleas. mañana. Adriana Oleas Hola, nos Adri, por prendió favor, la cámara. si. Dale, Cuéntanos, dale, Hola, dale. disculpe que te moleste. Una no es cosita que yo molestia. quiero preguntar. Verán, yo tengo un paciente de 72 años, el señor es arquitecto, tiene un cáncer de próstata, tiene un tumor que se le sacó a nivel de la vértebra L5, L4 y por lo tanto le impedía ya caminar con su pierna izquierda y por lo tanto tiene colocado 2 barras a ese nivel. Y también yo le estaba realizando la fisioterapia, pero el paciente se cayó, o sea, dice que intentó coger su computadora, su laptop, Sí, pasa. y Ya. tuvo ¿Y una se fue? fractura a nivel de la tibia. Entonces, mi pregunta es la siguiente, con referente a electroterapia. Yo no le coloco electroterapia para nada, pero yo he visto, o sea, en la actualización que hay en cuanto a los equipos médicos y en cuanto a la información que existe,
que es muy poca o de manera general, en las contraindicaciones que se le coloca a los pacientes, o sea, ¿es recomendado o no la electroterapia si es que el paciente llegaría a tener dolor en una parte distal? Es decir, si el paciente tiene un cáncer a nivel de próstata y tiene un dolor a nivel de los gemelos, ¿es recomendable o no es recomendable? ¿O hay probabilidad de que las células cancerígenas se reproduzcan? Esa es mi duda. No sé. Este es un tema súper interesante y gracias, Sí. Adri, por preguntarlo. Pero a ver, no hay evidencia de que nosotros reproduzcamos las células cancerígenas con Con nada, así que electroterapia. quédate tranquila. Sobre todo a distancia y en remisión, ¿ya? Eso es importantísimo mencionar, ¿ya? Así que lo puedes hacer. Ahora, el tema de que uses las corrientes, justamente en el ejemplo mismo, ¿no? De tuyo, que uses en los gemelos las corrientes para el dolor, o sea, no le va a hacer daño, pero tal vez clínicamente tampoco le aporte, ¿ya? Ahora, de que podrías usar las corrientes, de hecho yo en estos pacientes, no sé Carlos tú y gente ustedes, en estos tipos de pacientes con poca movilidad, yo sí trabajo a veces electroestimulación desde un punto de vista de fortalecimiento muscular, ¿ya? ¿Para qué? Para ayudar a que le dé más estímulo a las células satélite, que haya más reclutamiento de fibras motoras, todo con movimiento acompañado. Y va bastante bien, ¿ya? Va bastante bien, no es una cosa que tienes que trabajar de ley, pero En dependerá fase, incluso si el paciente no tiene eh, alteraciones de sensibilidad. Dale, claro, Carlitos. en fases iniciales, este tema de la co-contracción o trabajar fortalecimiento, fortalecimiento en combinación con la electroestimulación, sale bastante bien, o sea, porque entra este paciente más que nada el tema de la percepción de que, ok, tengo esta ayudita de la máquina al inicio, entonces hacer esta transición tal vez en una fase inicial de utilizar la electroterapia combinado con ejercicio de fortalecimiento y después ir disminuyendo la electroterapia, aumentando el ejercicio de fortalecimiento, te va a ayudar a que el paciente tenga una mejor aceptación hacia estos ejercicios de fortalecimiento. Así Que, es, así es, a así ver, es. que el electrodo funcione aportando a que crezca más el músculo, eso no, ¿ya? Lo que va a hacer que crezca el músculo va a ser el ejercicio de fortalecimiento, pero que la percepción del paciente hacia el ejercicio sea más llevadera con con la electroestimulación, definitivamente, en fases iniciales, ¿ok? Eso, Oye, Adri, Ariana. y una cosa, en este tipo de pacientes, por favor, usa también, supongo que está con una órtesis, porque No, ya se no le puede, sacó. porque no Él se tiene quedó alteración inmovilizado 2 meses. Ajá, 2 meses se quedó con esa valva de yeso que le colocaron. Y ¿Ya? ahí es, obviamente, no quisieron que le realice yo terapia. Eso yo ya no puedo influir No, obvio. en la familia porque, o Claro, sea, claro. es ese valor económico que uno nunca sabe cuando se tiene ese tipo de pacientes, que es a diario lo que le colocan, lo que le Así es. realizan. Es un gasto impresionante, o sea, Claro. uno Sí, no sí, sí. tiene Total, ni total. idea a quién no le ha Nada, así pasado. que, Sí, sí. Entonces, así es, así es. entonces, por eso yo no les obligo, o sea, a la familia les dije que sí, que tiene que realizar la fisioterapia, que sería bueno en miembro superior y miembro inferior, pero no pude insistir en que sí, no. Entonces ellos dijo, no, estamos esperando a que se le saque y que ya esté totalmente consolidada la fractura y que me digan que sí, que ya necesita hacer la fisioterapia y ahí usted me ayuda. Digo, sí, no hay Claro, ningún claro. tipo de Claro. problema. Claro, claro. O sea, ya es un tema de decisión familiar, ¿no? Claro, o sea, y lo que sí te recomiendo por el bienestar del paciente, o sea, haz un último intento, como te digo, la fisioterapia ya no solo se traspola al tema de que voy a hacerle los ejercicios en la casa, sino que chequea el ambiente, mira si es que hay alguien que lo está cuidando al señor, porque como te decimos, ¿no? O sea, si es que alguien está cuidando al señor y puedes enseñar 2 a 3 ejercicios que puede hacer todos los días, más que Y yo le nada. recomiendo que haga en la tarde, pero ahí existe un problema. Lo que pasa es que sus hijos son adultos ya y cada uno tiene su familia. Y entonces el señor vive con su esposa y su esposa también es adulta. Entonces obviamente Claro, tiene 75 Claro. años
y no le avanza a trasladarle a la silla que debe Sí, estar sí. ahí El alguien tema pendiente. del abandono es una locura, Sí, ¿no? y es un factor Sí, bastante y eso es importante. un Están los limitante. nietos, están Exacto. los hijos, pero son varones, entonces son menos comedidos. Ahora en estos tiempos peor. ¡Oye! Eso te iba a decir. ¿Qué Eso sí, Perdón. pasó? eso nada que ver, nada que ver. Imagínate si antes el Ah, varón ah, era nada, lindo, o sea, me refiero a la parte de todo. Ahora menos es descomedido, ay, no sé. nada que Entonces, ver. Ahí te le estás ven, arrimando a un palo que no te tienes que arrimar. Bloqueada. Sí, así le ven, que, ¿cómo se llama? Le ven al lado a su abuelita en este caso y yo veo que no le ayudan, o sea, ni pero bola. Y Adriana, No, entonces, no, pero, o sea, Adriana, indistintamente el género, sí, el son abandono es ellos. un factor limitante. Son ellos, es esa Sí, es familia. un factor limitante. No les eches la bueno, eso culpa a los sí, hombres. No les eches la culpa a eran los los hombres. hombres. No sé qué hombre está Yo hecho creo que daño. le han hecho daño los hombres a O Adriana. Yo sea, creo que es eso. Sí, así, dice que a- así es fácil. Adriana, si es que nos puedes nada, que ayudar, te si es vaya que no, súper bien, Adri, que te sí, vaya sí. súper bien. Ya sabes que acá estamos para ayudarte, pero si es que puedes ayudar registrando este caso, ya que lo mencionas, anotando todos los antecedentes para tal vez en un futuro presentarle un caso clínico, sería increíble, ¿ok? Eso, Ya, Adriana, ok, mejora los gracias. éxitos, mejora la relación con los hombres, por favor, no nos eches la culpa por todo. Chicos, Gracias. algo más, alguien que tenga una pregunta. Ahorita vi que escribieron en el chat, el abandono sí es generalizado para el adulto mayor, de parte de los hijos, varones y mujeres, lamentablemente, correcto. Sí, Bien, apoyo. Ahí chicos, sí. muchas gracias por estar acá con nosotros. Ahorita va a parar la grabación.